Hola a todos, continuamos con la asignatura de emprendimiento y gestión. En esta semana vamos a revisar un complemento del tema de la semana anterior. Antes de eso, vayamos recordando que un emprendimiento debe satisfacer una o varias necesidades de los clientes o usuarios. Y para que un emprendedor pueda implementar su negocio, lo primero que debe hacer es detectar las necesidades que tiene un mercado o una comunidad. Cuando el emprendedor detecta ya las necesidades, ¿qué debe hacer? Luego, elaborar un listado de las necesidades que pudo detectar. También debe conocer si hay bienes y servicios disponibles en su sector que cubran esas necesidades que él ha detectado. Y una vez que ya ha podido detectar las necesidades, ha hecho la lista, ha reconocido si hay otro emprendimiento que cubre total o parcialmente esas necesidades, también debe de identificar lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas que vimos la semana anterior. Una vez que se han podido identificar esas variables, lo que tenemos que hacer es una evaluación de esas necesidades, que es el tema del día de hoy. Entonces, con un ejemplo práctico vamos a ir analizando y comprendiendo en qué consiste la evaluación de las necesidades. Veamos el siguiente caso, dice. Un estudiante de bachillerato desea seleccionar el emprendimiento que más le convenga a una comunidad que está un poco distante del sector céntrico de Pozorja. En este caso estoy tomando como referencia Pozorja, ¿no? Y cuando me refiero a la comunidad, pues me refiero al sector donde vive el emprendedor, ya que puede ser un barrio, ¿no? Entonces dice, él tiene las siguientes opciones para emprender. Es decir, que el emprendedor ha podido detectar que en esa comunidad, que en ese sector o en ese barrio, tiene las necesidades de ¿qué? De una farmacia. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces podría ser como potencial emprendimiento ubicar una farmacia. Mire que aquí estoy utilizando esta tabla, que es la que nos sirve para poder identificar las necesidades. ¿Ya? También me puedo dar cuenta como emprendedor que en mi sector, ahora que está de moda los gimnasios, ¿ya? Y digamos que en mi sector hay uno, pero que no es suficiente, es decir, insuficiente. Entonces, ¿cuál sería el potencial emprendimiento ahí? Pues un gimnasio. Me puedo dar cuenta también en mi comunidad que no existe, que la comunidad tiene necesidad de útiles escolares. ¿Cómo se les satisface actualmente? Pues no hay un local que venda útiles escolares. Entonces, ¿cuál sería mi potencial emprendimiento allí? Pues una papelería. ¿Ya? También he podido darme cuenta que en mi sector hay la necesidad de que alguien o algún taller confeccionen uniformes para escuelas, colegios, ¿ya? Me puedo dar cuenta que sí hay uno, pero que eso no es suficiente. Entonces, ¿cuál sería mi potencial emprendimiento? Ubicar una sastrería, ¿ya? Entonces, mira, aquí lo que hemos hecho es ubicar las necesidades. Esto es pues en relación al tema que vimos hace 2 semanas atrás, que se refería a la descripción de las necesidades. Es decir, que el emprendedor debe primero identificar las necesidades que hay en su sector o en el sector donde va a ubicar su emprendimiento. Entonces, una vez que ya tenemos las necesidades, ya tenemos la lista de las necesidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora la identificación de las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Recordemos que las variables
cualitativas se refieren a cualidades y las variables cuantitativas pues son las que usted puede contabilizar. Para realizar la evaluación de las necesidades debemos hacer un análisis de las variables cualitativas y cuantitativas de un emprendimiento. Y como lo mencioné hace un momento, partimos identificando las necesidades de mi localidad, ¿sí? En función de las necesidades, pues enfoco mi posible emprendimiento. Es decir, esto, ¿verdad? Esto es lo que usted observa aquí, aquí están las necesidades y acá está mi potencial emprendimiento. En esta matriz podemos observar claramente que está formada por una columna que se denomina peso. Tengo todos mis potenciales negocios y emprendimientos. Voy a dar un peso a cada variable, dependiendo del criterio del emprendedor. Es decir, que califico qué pondera más o qué variables tienen un mayor peso. En este caso, de acuerdo a mi criterio o mi análisis, digo que las variables cualitativas tienen un peso del 70%, ¿sí? Y las variables cuantitativas tienen un peso del 30%, que sumado me da el 100%, ¿sí? En este caso, pues que las variables cualitativas es el 70% y las variables cuantitativas el 30%. Recuerde que estos valores no son valores estándar o fijos, sino que yo le estoy dando aquí de acuerdo a mi criterio, a mi análisis. Usted le puede dar otro valor. De pronto usted considere que para usted las variables cualitativas tengan un peso del 80%, del 90%, del 60% y las variables cuantitativas tengan pues la diferencia para poder completar el 100%. Eso ya queda a criterio y al análisis que haya hecho el emprendedor. Ahora, una vez que yo he ponderado qué porcentaje tendrá como peso las variables cualitativas y qué porcentaje de peso tendrá las variables cuantitativas, esos porcentajes que corresponde a cada una de las variables tengo que distribuirla para el conjunto de variables que corresponda tanto a las cualitativas como a las cuantitativas. Por ejemplo, aquí, si observamos aquí, yo he definido que las variables cualitativas van a tener un 70%. Este 70% tengo que distribuirlo en estas variables que yo he considerado para hacer la evaluación. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. A generación de empleos yo le voy a indicar, de acuerdo a mi análisis, que tendría un peso del 20%. Al cuidado del ambiente, un 15%. A la existencia de leyes de fomento, un 10%. Al tiempo para implementarlo, un 10%. Y al gusto por la actividad, un 15%. Estas son variables cualitativas que yo he determinado para mis emprendimientos. Entonces, si yo sumo 20 más 15 más 10 más 10 y más 15 me da 70, ¿sí? Que es el total de las variables cualitativas. Lo mismo hago, es decir, fragmento, distribuyo o divido este 30% de variables cuantitativas para cada una de las variables cuantitativas que corresponden. En este caso he puesto alta inversión un 10%, sostenibilidad futura un 10% y acceso a financiamiento un 10%. Sumado estos tres me da el 30%. Entonces aquí ya he hecho la distribución de un peso en porcentaje. Repito, esto es de acuerdo a usted, al análisis que usted haga como emprendedor. No son valores fijos. Una vez que ya he fragmentado mi peso, puedo
calificar cada uno de mis emprendimientos. Y esta calificación va a estar dada en un rango del 1 al 5 en función de las variables. ¿Cómo lo hago? Coloco 5 si la variable favorece el emprendimiento y califico con 1 si la variable perjudica al emprendimiento. Con números intermedios, si se acerca a favorecer sería 4 y si se acerca a perjudicar sería 2. Entonces, repito, una vez que ya hemos ponderado el peso de las variables, lo que tenemos que hacer es calificar cada una de esas variables y lo vamos a hacer con la escala del 1 al 5. ¿Ya? Donde vamos a calificar con 5 si la variable favorece al emprendimiento. Califico con 1 si la variable perjudica al emprendimiento. ¿Sí? Con números intermedios, si se acerca a favorecer, sería 4. Y si se acerca a perjudicar, sería 2. ¿Ya? Entonces, con esos valores que vamos a calificar. Y una puntuación de 3 si no existe afectación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a su criterio como emprendedor, hace la calificación. Como por ejemplo, aquí en la variable cualitativa tenemos generación de empleo. En la farmacia, en el lugar donde va a colocar usted la farmacia, si eso genera empleo, usted debe analizar cuántos empleados va a tener y dependiendo de eso, usted asigna la calificación. Entonces, como ustedes ven aquí en esta tabla, yo le he ubicado que la variable generación de empleo en la farmacia le voy a ubicar un 3. En el gimnasio le voy a ubicar 2. En la papelería le voy a ubicar 3. Y en confección de uniformes le voy a ubicar 1. Tomando en consideración que la calificación es del 1 al 5, donde 5 si la variable favorece al emprendimiento y 1 si la variable perjudica al emprendimiento. Y lo mismo hace con el resto de variables, tanto para las cualitativas como para las cuantitativas, ¿no? Para lo cual, haciendo ya la asignación de la puntuación, me quedaría de esta forma, ¿sí? Aquí ya he ubicado la calificación del 1 al 5 a cada una de las variables, ¿sí? Una vez que ya he hecho la asignación de la calificación, ¿qué más tengo que realizar aquí en esta matriz de evaluación de necesidades? Tengo que hacer la ponderación. Y la ponderación no es más que multiplicar, vamos a retroceder a la anterior diapositiva, que es multiplicar, la ponderación es multiplicar estos valores que usted asignó, el porcentaje del peso, por la calificación que obtuvo cada emprendimiento, ¿sí? Cada variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo en el emprendimiento de la farmacia, la variable generación de empleos 20% con una calificación de 3. Entonces multiplico 0,20 por 3 y me va a dar 0,60, ¿sí? Luego multiplico 0,20 por 2 y me va a dar 0,40, como observan aquí. Luego hago con el del emprendimiento de la papelería y luego con el emprendimiento de confección de uniforme, y así tengo que ir multiplicando.
el porcentaje del peso, ¿sí? Voy a retroceder nuevamente acá, el porcentaje del peso con la calificación que hemos asignado a cada una de las variables de los posibles emprendimientos. Entonces, una vez que ya he hecho esas operaciones sencillas, la tabla me va a quedar así, ¿ya? Y finalmente, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Estos valores, donde cada emprendimiento va a tener un total. Como por ejemplo aquí observamos que la farmacia obtuvo un total de 2,95, el gimnasio 3,25, la papelería 2,50 y la confección de uniforme 2,35. Una vez que se ha realizado la ponderación de cada emprendimiento, se puede concluir que la mejor opción de emprendimiento, en este caso, en este ejemplo que yo he hecho, es el gimnasio, porque es el que obtuvo mayor puntaje, obviamente, ¿ya? Con un resultado de 3,25. Como se habrán dado cuenta, esta metodología establece un proceso técnico que se realiza para comparar, evaluar y seleccionar un emprendimiento. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere hacer la evaluación de las necesidades para saber cuál es el mejor emprendimiento que nosotros podamos implementar. Entonces, recapitulando un poco el tema, primero debemos hacer la identificación de necesidades. Una vez que hemos identificado las necesidades, debemos elaborar una lista con las necesidades, valga la redundancia. Tenemos ya nuestro listado de necesidades. ¿Qué tenemos que hacer luego? Identificar las variables cualitativas y cuantitativas. Luego, ¿qué hacemos? Le vamos asignando primero un porcentaje de peso, ¿no? ¿Ya? Y luego hacemos una calificación con los rangos del 1 al 5 y finalmente hacemos la ponderación. Y este ejercicio pues nos va a poder dar una idea, nos va a permitir también seleccionar cuál es el posible emprendimiento que nosotros podamos realizar. ¿Ya? Entonces, estudiante, una vez que hemos entendido la parte de la matriz de evaluación y las necesidades, le pido que por favor repasen en su texto en la página 21, 24, 25, ¿sí? Allí van a encontrar ustedes un ejercicio similar como el que les he mostrado y realizan el taller de la página 26 y 27. ¿Sí? Bien, gracias por su atención y será hasta una próxima clase.